Hola amigos, les traigo otra vez esta historia llamada Issei Persona y abajo el link del creador. Sin más relleno, empecemos con la historia. Capítulo 4. Amistad. Los amplios muros de la catedral se erigían entre enormes arcos que eran sostenidos por modestas columnas incrustadas de joyas. Sobre la cima de los distintos dinteles una serie de gárgolas demoníacas que alumbraban el lugar con una tenue luz roja se enfocaban a un modesto altar al final que estaba ubicado en la nave central de aquel robusto edificio, iluminado por vidriales de colores y ambientado por la música del órgano. En la parte posterior del lugar, en la entrada del mismo, se encontraba Issei extrañado, preguntándose qué hacía ahí. No lo puedo creer. Tiene que haber un error. Mirando confundido a su parte posterior, vio a los dos pervertidos humanos del lugar llorando a moco tendido, al parecer tristes porque el más degenerado de ellos iba a dar el gran paso. Oí, ¿de qué están hablando? Entonces, al mirarse en detalle, notó que ya estaba vestido con un smoking de color negro pulcramente arreglado, el cual era adornado con un modesto corbatín en su cuello. No podemos creer que te nos vayas a casar. El blanco se apoderaba del rostro del castaño. Esperen. ¿Cómo es eso de que me voy a casar? Compañero, ¿preguntas lo mismo todas las noches, Drake? La voz del dragón rojo confundía al castaño entre tantas personas que iban apareciendo en ese lugar de repente. Issei, ¿realmente tienes una chica? Girando de nuevo sobre sí mismo, ahora él veía a sus padres llorando también impactados, ambos vestidos con trajes tradicionales ceremoniales. ¿Estábamos seguros de que serías un enfermo pervertido toda tu vida? Oigan. Pero si ustedes son mis padres. Gritaba este ruborizado ante la observación de ellos. Issei. Debo decir que me entristece levemente esto, pero si esto es lo que has decidido. De nuevo girando para ver, ahora en los asientos del lugar, el castaño miraba cómo estaba reunido todo el club de ocultismo, habiendo llamado su atención Rias Gremory. Ara, parece que Issei-kun pretende sentar cabeza, decía la Imejima llevándose la mano a su mejilla. Bueno, eso no impide que nos divirtamos más adelante. Senpai, eres un pervertido, murmuraba la mascota del equipo, mientras que el pelirubio simplemente seguía con su sonrisa lánguida, haciéndole señas al castaño para que ignorase los comentarios atacantes. Oí. ¿Ya en serio qué está pasando acá? Preguntaba el castaño asustado, hasta que sintió que otra sombra se posaba al costado de él. Vamos Issei, no es el momento de dudar. Girando de nuevo, se vio a sí mismo ya parado frente al altar, con una chica a su lado vestida de novia. Le costó reconocerla sin sus gafas y su rostro parcialmente cubierto por un velo, pero en efecto se trataba de la presidenta del consejo estudiantil, Kaicho. Exclamaba este retrocediendo, mirando al entorno ya como todos estaban sentados escuchando las palabras del padre. El matricidio ya era oficial. Me voy a casar con Kaicho. Palpitar entonces, regresando levemente a sus sentidos, recordó que en efecto, como lo decía Drake, no era la primera vez que tenía ese sueño. Vaya, ¿desde cuándo las cosas tomaron este rumbo? Pensaba mirando en detalle a la novia. De alguna manera su mente la proyectó sin su rostro rígido ni sonrisa fingida, sino con una genuina expresión de alegría por lo que muchas consideraban el día más importante de su vida. ¿En qué momento comencé a verla a ella de esta manera? ¿Cómo era siquiera eso posible? ¿Cuántas veces crucé palabras con ella? Lo poco que recuerdo que he compartido con ella solo han sido palabras hostiles y una amarga visión de ella dejándome morir. Entonces, ¿por qué? Ahora él giraba a ver a los testigos de boda, lugar donde estaba Rias Gremory. No me parecería tan extraño si fuese la jefa, pero, entonces ¿por qué?
Entonces, el novio ya puede besar a la novia. Al decir esas palabras, el castaño regresó a la realidad, impactado por el peso de estas. Por su parte, su compañera se giraba hacia él, sosteniendo el ramo en sus manos, reclinándose levemente hacia él, cerrando sus ojos mientras preparaba sus labios. La adrenalina se apoderó de él en ese momento, sintiendo como el corazón latía con tal fuerza que parecía que la sangre iba a salir disparada por sus poros. Entonces, ¿por qué? Él recordaba cómo en otras noches finalmente la impresión le ganaba y se despertaba, pero ahora, en cambio, con esa escena tan real frente a él, con el rostro de Sona Citri tan cercano, mostrando con grácil belleza cada pequeño detalle perfecto de esta dispuesta a él y sabiendo que era un sueño, tomaba la cintura de la peli negra, cerrando el beso con sus labios temblando. El choque eléctrico casi pudo ser suficiente para despertarlo en ese momento. ¿Por qué este beso se siente tan bien? En efecto, pero ¿cómo podía hacer una comparación? No era difícil, él ya había sido besado antes, por la misma chica de la que él creía estar enamorado antes, y de alguna manera, este beso que él estaba dando ahí, el movimiento, la picazón en sus labios y demás, era algo que su mente disparaba a mil, cosa que el beso furtivo de la presidenta del club de ocultismo no disparó más allá de la emoción del primer beso de él. En efecto, compañero, creo que ya te has dado cuenta. Entonces la escena desaparecía, incluyendo a la despampanante novia, dejando al castaño solo en medio de la oscuridad. Esto, hasta que un ojo verde gigante se abría mirando al protagonista de esa epifanía con detalle. Supongo que sí, contestaba el castaño dubitativo, sigo sin entenderlo. Me enamoré de Kaicho. ¿Me ves cara de doctora corazón? El fuego comenzaba a engullir el lugar como una gigante ola de llamaradas rojas y doradas arremolinándose por el interior. Entre estas, casi enmarcado, aparecía la figura de un enorme dragón rojo, mirando al castaño con enorme placer en sus ojos. Te saqué de tu fantasía porque ya estás en condiciones de que te diga lo que has hecho. No era la primera vez que hice y hablaba con el dragón emperador rojo, pero sí era la primera en la que él mismo miraba a su portador de una manera tan divertida y expectante. ¿Qué se supone que hice, Drake? La tarde pasada, al ver que a la chica Citri la estaban tratando de violar, dejaste crecer tu ira a un nivel mayor al que un ser humano normal puede aspirar a sentir. Quizás esto debido a tu pérdida de sangre y cercanía a la muerte, pero al hacerlo, inconscientemente forzaste demasiado de mi poder. Pensé que serías diferente, pero parece que al igual que los otros, terminarás transitando por el camino de la destrucción. Aquellas palabras confundían al castaño, hasta que sintió como el fuego engullía sus dos brazos al principio, pasando a abrazar todo su fuego. Este no lo quemaba, pero en cambio mientras más lo engullía el fuego, más ira sentía que lo dominaba. Para alivio de él y de su cordura, el fuego paraba de rodearlo cuando llegó a su cuello. Aunque he de decir que es una situación interesante, no te dejaste consumir por completo y en cambio te has fortalecido exponencialmente al ser dominado por tu sangre de dragón. Es la primera vez que veo que un usuario que me ha robado tanto pueda. El castaño finalmente comenzaba a condensarse, terminando transformado en la armadura roja y negra. Y se miraba a sí mismo en detalle. ¿Esto es mi balance breaker?, preguntaba el castaño. Se sentía diferente a la vez que lo utilizó en su duelo contra Riser. A diferencia de esa ocasión, no sentía como si este se fuese a quebrar en cualquier momento. En efecto, eres digno de ser el dragón emperador rojo. Has escogido el camino de la destrucción. Tú y yo pelearemos hasta el día que mueras. Pero ya que preguntaste, te sugeriré que te controles. El ver que maltrataran a esa chica fue lo que disparó este estado tuyo.
Por lo que puedo decir que en efecto ella es quien alberga el mayor espacio en tu corazón. Atrás de la armadura una silueta formada por fuego en forma de un dragón que abrazaba la armadura con sus alas comenzaba a generar más y más calor, haciéndose insoportable para el castaño. Te sugiero que aprendas a controlarte, Yodo Issei, si no esa chica será consumida también por tu poder. Finalmente el sueño terminaba, con el castaño gritando a todo pulmón, mirando al techo de su habitación, recuperándose poco a poco al ver que en efecto no estaba siendo quemado por nada y que ya de nuevo estaba dentro de su habitación, por la falta de iluminación y el extraño aire frío que predominaba por el lugar. Parecía ser que ya era cercano el amanecer. Al recuperarse, trató de levantarse, pero el dolor no lo dejó. Al mirarse, vio que aún tenía vendajes en varias partes de su cuerpo, tenía demasiados vendajes como para no pensar que no había pasado un mal rato, por lo cual, forzando su mente a trabajar, recordó en detalle cómo tras haber noqueado al sujeto que estaba atacando a Sona Citri algo lo había atravesado casi matándolo. Después de eso, las lagunas en su memoria se hacían evidentes, pero lograba tener leves vistazos de él golpeando una serie de criaturas de piedra y como al final había descuartizado a aquel sujeto a puño limpio. Su estómago dio un vuelco al recordar eso, casi obligándolo a vomitar al dedos. Maldición. Yo hice eso. ¿Cómo había perdido el control de esa manera? ¿Por qué él? No, ni siquiera habían palabras para describir lo que había hecho. Sin embargo, recordando lo ocurrido minutos antes, como ese mismo tipo casi viola a Sona Citri, le hizo sentir enfermo, recordando con detalle el enojo y la ira que lo había dominado en ese momento, recostándose nuevamente, con su mirada al techo los pensamientos se arremolinaron, el sueño que tenía desde hacía un tiempo, las palabras de Drake, lo que él creía que sentía. En efecto, esa chica es quien tiene más lugar en tu corazón. ¿Es en serio? Se preguntaba él, haciendo todo lo posible por recordar todo lo que sabía sobre la presidenta del consejo estudiantil, la fría e inexpresiva Sona Citri, conociéndola cuando él estaba muriendo, dándole una muy mala primera impresión de ella. Sin embargo, lo que ella le había estado mostrando con el tiempo le hizo darse cuenta de que, un imbécil como tú nunca sabrá lo que se siente estar en mi lugar como para venir a decirme bruja amargada y antipática. El verla en esa ocasión, tan diferente de la faceta que solía mostrar, una faceta que muy pocos habrían visto, mostrándole a él que era una chica de su edad también que sufría, lloraba y que por eso mismo podía reír, pero que por alguna razón le quedaba bastante difícil hacerlo. Aquello fue suficiente para que él no pudiese evitar pensar que definitivamente Sona Citri era un misterio para él. No podía aceptar de primera instancia que la misma chica con la que él discutía de esa manera, fuese la persona a la que él más quería. Ahí vamos. ¿Por qué no pudo ser alguien más? ¿Por qué precisamente ella? ¿Por qué tenía que gustarme precisamente ella? Gritaba el castaño exaltado y nervioso para sí mismo revolcándose en su cama. ¿Cómo le puedo hablar a ella sin parecer un idiota? Sí, ese era el principal problema. Ella era brillante como nadie, astuta, y sin duda una persona algo difícil de conocer debido a su forma tan sutil de hablar y de expresarse. No pudo seguir pensando mucho sobre eso, puesto que la puerta de su habitación se abría. ¿Issei-san? Preguntaba la monja del grupo, mirando algo preocupada al dragón rojo. Al verlo mirando confundido al techo, el sentimiento de la alegría se apoderaba de ella. Issei-san. Asia. Exaltada, esta saltaba sobre el castaño, tumbándolo contra la cama en un efusivo abrazo. Issei-san, finalmente despertaste. Lloraba la chica. Finalmente despertaste.
Issei estaba un tanto extrañado con el comportamiento de Asia, pero al escucharle decir eso, algunas dudas surgieron en su mente. Finalmente desperté. La ojiverde se levantaba con lágrimas en sus ojos, y, llevaba 4 días inconsciente, respondía. Está impactando al dragón rojo. Kaicho nos llamó hace 4 días avisándonos de que había sido atacada por su ex prometido y que Issei-san resultó gravemente herido tratando de protegerla. Estábamos tan asustadas cuando llegamos allá. Issei-san estaba herido por todas partes, estaba totalmente bañado en su propia sangre. El castaño se relajaba un poco. 4 días, no era para menos, no recordaba mucho, pero sí se sintió bastante cercano a la muerte en esta ocasión, mucho más que cuando peleó contra Riser Phoenix y de manera más consciente que cuando fue herido de muerte por Rainare. Bueno, no te preocupes Asia, ya estoy bien, murmuraba el castaño sonriente, solo un poco adolorido, pero ya estoy bien. La monja asentía, levantándose del castaño, Issei-san, mi Duilite Ayen no ha terminado de curarte del todo. Durante estos días he estado haciéndole una curación periódica. La voz de ella comenzaba a temblar. No sabemos cómo fue que pudiste sobrevivir al daño que tenías. En el fulgor del momento, mi poder fue suficiente para frenar el daño por hemorragia. Por esa razón pudiste moverte aún teniendo perforado tu cuerpo de esa manera, compañero. La armadura del balance breaker hizo gran parte del trabajo motriz. Vaya, murmuraba el castaño pensativo, al parecer esta vez la cosa había sido muchísimo más drástica que antes. Escuche bien. Quien llegaba a la puerta era la presidenta del club de ocultismo en paños menores. Issei despertó. Y contestaba él enérgicamente, lamento haber causado tantos inconvenientes Buchou. Pese a haber despertado de un grave estado letárgico, Trias observaba cómo su peón actuaba tan formalmente tonto como siempre. Una lágrima de emoción se escapaba de sus ojos. Issei. Si lo de Asia había sido un abrazo efusivo, lo de la pelirroja se pudo considerar sin ningún problema como un tacleo de fútbol americano, tirándolo contra la cama casi aplastándolo. Asia solo miraba absorta como el abrazo de la pelirroja casi mata al castaño. Por su parte el mencionado tras recuperarse del impacto comenzó a notar cómo lo que antes era un abrazo ahora se convertía en un pequeño sollozo, mientras la pelirroja pasaba sus brazos a su pecho, manoteando débilmente sobre este mientras sus hombros temblaban. Buchou. Tonto. Nos tenías muy preocupados. Decía ella ocultando su mirada entre sus cabellos sollozando débilmente, ¿sabes lo preocupados que estábamos por ti? Lo preocupada que estaba por ti. Issei estaba sin habla, atónito, sin poder creerlo. Buchou estaba llorando por culpa de él. Él bien sabía que su ama era bastante cariñosa y afectuosa con sus súbditos, pero no pensó que él estuviese en ese estado la hubiese afectado tanto durante un tiempo. Se quedó simplemente mirando al techo, mientras Trias terminaba de golpetear débilmente contra su pecho, creyendo que aunque eso fuese una falta de respeto contra ella, él correspondía el afecto de ella llevando las manos a su espalda, abrazándola para que ésta terminase de desahogarse. Yo, lo siento Buchou, seré mucho más cuidadoso de ahora en adelante. Tonto, continuaba ella ya calmándose en su totalidad, si tú murieses, si tú te alejaras de mí, yo no sabría qué hacer. Durante unos minutos más, los tres presentes en ese lugar, prefirieron pensar que el silencio era lo más cómodo. A nadie le molestó que ese silencio durase hasta las primeras de la mañana. No sabes, lo que me dolería que me alejasen de ti, que te alejaran de mí. La jornada estudiantil empezaba, y como había sido igual que desde hacía 4 días, salón del consejo, miraba con disimulada intriga a la entrada de la escuela, viendo cómo entraban todos los estudiantes.
Kaicho, muy buenos días. Entraba Tsubaki al salón del consejo preparada para organizar los primeros documentos antes de retirarse a su clase. Buenos días Tsubaki, contestaba la peli negra volviendo a las formas que estaba llenando. ¿Cómo te sientes? Ya estoy mucho mejor, contestaba esta, estoy en perfecta condición. Ya le agradecí como era debido a Arias Gremori y a Asia Argento. La peli negra asentía. Tras el ataque y muerte de Jericho Barbatos, a la líder del clan Citri no le quedó otra que llamar a su mejor amiga a que la auxiliara. Ella estaba inmovilizada por el daño en su pie, su reina estaba inconsciente con una considerable contusión en su frente e Issei estaba prácticamente muerto tras haberse convertido en un monstruo salvaje con armadura roja. Gracias a su oportuna acción era que Issei seguía actualmente vivo. Bien, ¿algo que reportar? Preguntaba la Citri mirando a su mano derecha. Esta simplemente dejaba organizadas sus cosas antes de pararse frente a su líder. De momento nada Kaicho, procedo a retirarme a clase, contestaba Tsubaki, haciendo una avenida. Bien, que tengas un buen día. Gracias. Tras retirarse, la Citri volvía a recostarse sobre su silla, mirando de nuevo por la ventana, observando a los últimos alumnos entrar. Tras haberle preguntado a Arias al día siguiente del intento de asesinato contra ella por la salud del castaño, esta le dijo que él estaba inconsciente, pero gracias a Asia él estaría bien en un tiempo. De eso habían pasado 3 días y Sona Citri no podía evitar sentir cierto malestar. En parte era su culpa lo que le había ocurrido a Issei, eso por una buena parte. La otra, si ese chico te ve acorralada, recurrirá al poder de la destrucción para salvarte, hará lo que sea posible por mantenerte a salvo. Aún recordaba con asco cómo estuvo a punto de ser violada por su ex prometido. Nunca antes ese momento, aquello le había hecho mirar su vida desde otra perspectiva, más que cuando se había rendido en ese momento, dejándose derrotar con una lágrima, vio como el chico más entusiasta, más tonto y más infantil se entregaba a su maldición para matar al sujeto que la estaba ultrajando. Haz lo que quieras. Pero a Sona Citri no la tocas. Aún recordaba como él, en medio de su modo berserker, gritaba eso con terrible ira contra el agresor de ella hasta que finalmente caía rendido. No podía negar que se sentía inquieta. Si antes estaba sintiendo cierto interés por el castaño, ahora, después de eso, no podía dejar de pensar en lo ocurrido en ese día, no solo en lo drástico de aquel encuentro por su supervivencia, sino también por las mismas palabras de Issei. Pero que me parta un mal rayo si dejo que usted sea contaminada por un hijo de puta como él. Antes de dejar que eso pase me jaré 1000 veces más fuerte y otras 1000 más de ser necesario. Recordar lo dicho en ese momento junto al poderoso izquierdoso que él había acertado contra el asqueroso sujeto Asia, que aún, cercana al sueño, los pensamientos la dominasen de nuevo. Idiota, murmuraba esta pensativa, no importa si tienes una filosofía de vida altruista, gritar cosas así a los 4 vientos puede ser malentendido por cualquiera. Sí, si ella no fuese tan racional, tan analítica, una chica tan concreta que sabía perfectamente que Issei pensaba que ella era una bruja antipática y prepotente y que ella en cambio solo pensaba que él era un degenerado y pervertido de baja clase, podría llegar a pensar que él en efecto estaba protegiéndola porque él le tenía afecto. Al pensar en eso, sus mejillas ganaban un ligero tinte de color rojo. Ella era consciente de eso, pero por más que tratase de controlar las señales de su cuerpo, no podía. Quizás lo que era más incómodo de pensar es que se supone que él debería estar interesado en Arias Gremori. Ella esperaba que si Issei podía llegar a tales extremos por alguien sería realmente era por ella. Sí, la razón por la que ella estaba vigilando la entrada desde ese incidente,
sin perder detalle hasta una hora empezadas las clases. Era por eso mismo, porque por más que se negase a aceptarlo, por más que se negase a creer que era así, necesitaba hablar con Issei directamente sobre eso y quitarse todas las dudas de encima, porque ella por nada del mundo podría tener sentimientos de tipo afectuoso por él, mucho menos cuando su mejor amiga mostraba de manera tan efusiva que ella sí estaba completamente enamorado del castaño. Era triste que él no lo notase, como si fuese un completo imbécil. Quizás era por esa causa, o porque él en cambio estaba enamorado de alguien más y su admiración por Rías no le permitía negar eso correctamente. PFFF, Buzo está aburrida, cansada de que el dragón emperador rojo estuviese en su mente en todo momento. Ella sentía que sería mejor dejar ese tema aclarado, hablar con él lo más pronto posible, aclarar sus sentimientos sobre él y continuar con su perfecta si ella no se hubiese caído de su asiento al observar por la ventana hacia Argento ingresando por la entrada, con el castaño atrás de ella con unas cuantas vendas en su frente y manos. Rápidamente levantándose observaba cómo en efecto lo que había visto no era una ilusión. Issei caminaba junto a Asia, un poco tarde era cierto, pero parecía ser porque a él aún le costaba algo de esfuerzo caminar normalmente. ¡Qué alivio! Tan pronto pensó eso, se dio cuenta que estaba sujeta al marco de la ventana de rodillas en el suelo, sintiéndose superada por su vergonzosa posición, sintiendo pena extrema y un extraño sentimiento de desconocimiento sobre sí misma que la invadía. Ella se limitaba a sentarse en el piso, contra la pared posando su mano en su frente. Era oficial, por más que se negase a reconocerlo, si estaba interesada en Issei y enamorada. Quizás, lo que sí era seguro es que de alguna manera él le estaba moviendo el piso, razón por la cual ella ya levantándose del suelo, tomando asiento y apoyando sus manos en su frente, pensaba con mayor pericia de lo que nunca antes lo había hecho, buscando la forma de saber cómo actuar ahora. Pero lo primero era lo primero antes que nada, hablar con Issei y esclarecer lo ocurrido hacía 4 días respecto a su ex prometido y asimismo a lo que tendría que hacer respecto a ese tema. El rubor de su rostro se asentaba más al darse cuenta de lo primero que se le ocurrió. Parecía más una excusa para hablar con él en otra parte de la escuela, ya habiendo empezado de nuevo la jornada estudiantil. Algunos compañeros de clase tenían reacciones diversas al ver al líder de los 3 pervertidos de nuevo en clase, solo que él, esta vez mostraba que había sido herido de manera grave recientemente, o eso daban a entender sus vendajes. ¿Qué le habrá ocurrido? Quizás ya le dieron su merecido por meterse con las mujeres, susurraban algunas por lo bajo. Aquello no podía afectar menos al castaño. De momento su mente estaba hecha un desastre, todo lo ocurrido antes de perder el conocimiento, lo que había estado girando en torno a él desde antes de eso y finalmente el sueño recurrente que había terminado de tomar forma. Todo aquello giraba en torno a una sola persona. Sona Citri no sabía cómo debía proceder con eso. Según Drake, él definitivamente estaba enamorado de ella, razón por la cual él había reaccionado como reaccionó cuando la vio indefensa a punto de ser mancillada. Le costaba creer que eso fuese verdad. Bueno, ojalá no tenga que lidiar con ella hasta que no sepa qué hacer. Yodo Issei es solicitado en la oficina del consejo estudiantil. La razón, se ha determinado que condición física actual fue en base a una riña callejera, que... El grito al unísono del salón no se hizo esperar, haciendo que todos ellos volteasen a ver al castaño, quien retrocedía levemente intimidado en su asiento ante la mirada atónita de todos. Lo de Yodo fue una pelea. Ahora resulta que tras de pervertido también es un buscapleitos.
Ni él mismo entendía qué estaba ocurriendo. Él volteaba a mirar al asiento de atrás donde Asia lo miraba igual de confundida. Ella no entendía por qué se había hecho tal anuncio. Sin más que poder hacer, Issei se levantaba de su asiento en silencio, retirándose del salón directo a la sede del consejo estudiantil. Si la mismísima Sona Citri había hecho este anuncio sabiendo perfectamente lo que había ocurrido hacía 4 días, era por alguna razón. Al llegar al lugar Issei no podía evitar abrir con algo de fuerza. Para sorpresa de él, la única persona en el lugar era Sona Citri, sentada en el fondo en su escritorio. Como siempre, ella se mantenía serena, con una mirada rígida. ¿Puedo preguntar qué fue eso?, preguntaba el castaño. Era obvio que él estaría contrariado ante tal forma de ser llamado, sin importar que se tratase de la presidenta del consejo estudiantil. De nuevo ella, como en la última ocasión, lo invitaba con un gesto de su mano a que tomase asiento frente a ella. Al hacerlo, el tablero de ajedrez volvía a aparecer en la mesa. Issei, juguemos una partida, comenzó ella con su cara de póker perfecta. No haré nada hasta que me digas qué fue exactamente eso. ¿Por qué hacerme quedar mal enfrente de toda la gente de la escuela solo para llamarme? ¿Puedo preguntar qué se supone que tienes en la cabeza? La máscara de la Citri se fraccionaba en ese momento, mientras ella cerraba sus ojos. Es cierto, antes de comenzar, te debo una disculpa, pero puedo decirte que tengo una razón real que justifica el haberte puesto en esta incómoda posición. Comenzaba ella colocando una expresión más solemne. Juguemos. Te confesaré que me cuesta trabajo hablar con alguien cercano a mí en confianza si no estoy frente a un tablero de ajedrez. Aquellas palabras impactaron levemente al castaño, haciendo que su enojo se disminuyera levemente, más que al fijarse con cuidado. La Citri no tenía su típica expresión de líder de clan, de hecho, se le veía tan natural. Entendió, contestaba el castaño, olvidando su enojo en su totalidad, haciendo su primer movimiento, acción a la que la Citri respirando profundamente respondía también empezando su jugada. Verás Issei, primero que nada, debo agradecerte por haberme salvado esa tarde, decía la Citri meditabunda. Ya han sido muchas ocasiones en las que me has protegido y francamente no sé cómo agradecerte adecuadamente. Dudo siquiera si puedo llegar a hacer algo que recompense el haber evitado que me violaran, dijo ella con dureza en su voz. El mismo Issei estrechaba su mirada recordando con repudio cómo ese sujeto alcanzó a manosear a su gusto a la peli negra. No es necesario, Kaicho, contestaba el castaño de manera agreste. Yo, simplemente no podía dejar bajo ninguna circunstancia que usted fuese mancillada de esa manera. Más bien, siento el no poder haberla protegido antes de que fuese tomada en el piso. No fue tu culpa, lo que hiciste siempre te lo agradeceré de corazón, contestaba ella tomando una de las fichas de Issei. Más que la sonrisa con la que decía tales palabras no tenía nada que envidiarle a la de sus sueños. Ella misma en ese momento se estaba dando unas cuantas palmadas mentales, frente a Issei y en ese momento le estaba costando disfrazar lo que pensaba. Los nervios que le daba el hablar con él de manera tan amistosa tanto que sentía sus mejillas temblar levemente por lo bajo. Agradecía profundamente el poder disfrazar gran parte de esto, si no, parecería que la pena la devoraría pronto y eso que lo había llamado en un inicio para charlar de manera formal. Kaicho, ¿puedo preguntar por qué me llamo de esa manera a este lugar? Preguntaba él de manera más amable. Me acaba de decir que tuvo una razón para eso, y quiero saberla. La peli negra asentía. Como recordarás, hace un tiempo un sujeto con armadura trató de asesinarme, comenzaba ella. Eso había sido poco después de que cancele mi compromiso con Jericho Barbatos.
por lo que pensé que quizás él en su tonto resentimiento le pagó a un mercenario para que se encargara de mí. Ahora ella movía su ficha al frente haciendo su jugada, pero debo decir que eso no tiene mucho sentido si él mismo aparece ante mí, en su peor estado, tratando de asesinarme directamente. El movimiento de Issei se detenía. Oye. Espera. Ese sujeto en el parque era... Issei, el hombre del que me salvaste era Jericho Barbatos, mi ex prometido, contestaba Sona sabiendo que Issei podía perturbarse por lo ocurrido esa tarde. Si le mostraba la situación desde el punto de que él la había salvado en vez del cual él había cometido un brutal asesinato, seguro sería mucho mejor. Ya veo, contestaba Issei abriendo y cerrando su palma. Aún recordaba la sensación de magullar la carne con sus puños y eso le incomodaba. Bien, la razón por la cual te llamé de la manera en la que lo tuve que hacer, es porque si bien rías, tus compañeros y mis súbditos ya saben sobre el incidente con Jericho, ninguno de ellos saben lo que ocurrió en la intersección de la ciudad en la noche pasada. Ahora la Citri se acomodaba los lentes mirando a Issei con intriga. ¿Puedo preguntar por qué no le dijiste nada a Arias sobre lo ocurrido en ese momento? Tenías el codo derecho torcido en su totalidad, no creo que no te hayan preguntado sobre qué te ocurrió. Issei hacía su jugada, casi ajeno a la partida. Aún así, le dije a Asia esa noche que mi herida la había causado un demonio callejero que me emboscó, respondía el castaño. Supuse que lo que ocurrió esa noche era algo que Kaicho podía manejar a su manera, por eso no dije nada. La ojivioleta sonreía. Me alegra que hayas creído eso. Tessia está desplazando un alfil. Las fichas del castaño ya eran bastante reducidas. Entenderás que esto nos pone en una situación donde solo tú y yo sabemos lo que ocurrió ahí, y de hecho prefiero que eso siga de esa manera. Entre menos personas sepan lo que sucedió en el cruce, hay mayores posibilidades de que podamos averiguar qué ocurrió con una investigación sutil. Ya veo, contestaba Issei con un gesto lánguido. Ahora solo le quedaba un rey y 3 peones. Sí, si te hubiese llamado dentro de lo normal, solo para preguntarte sobre cómo habías, probablemente los estudiantes lo hubiesen mal entendido, y si te mandaba a llamar mediante alguno de mis súbditos, algo de esta información se podía haber filtrado. Lamento haberte hecho quedar mal frente a todos, pero para poder averiguar más en detalle sobre qué está pasando, necesito que todo esto se haga con el más bajo perfil posible. Yo le diré a Arias mis razones para haberte traído a mi oficina de esta manera y de paso prometo compensarte. Con un movimiento más de la Citri, Issei de nuevo se enfrentaba al jaque mate. Una sonrisa cansada aparecía en su rostro. Rayos, jugar contra mí ha de ser un asco, decía rascándose la cabeza. La peli negra se cruzaba de brazos negando con su cabeza. Para nada, si es cierto que se nota tu falta de experiencia, pero en comparación a la vez anterior, soportaste 15 movimientos más, además de que esta vez se te ocurrió algo más brillante que tirar a la arena como si fuese un espartano. La expresión seria de ella se torcía en una sonrisa amable. Relajarme y charlar con fluidez, no para aprovecharme de tu nivel de juego. Discúlpame, es una costumbre que tengo arraigada al pasar el tiempo así con Rías. Para Issei, quien por primera vez veía cómo Sona Citri se desenvolvía de manera tan natural con él, poco o nada importaba esa pequeña manía. Estaba más anonadado como ella se parecía a la versión que él veía en sus sueños extraños de matrimonio. No pasa nada, Kaicho, no hay problema, respondía el atolondrado sujeto sonrojándose furiosamente al notar ese detalle. La peli negra parpadeaba varias veces al ver las reacciones de Issei, haciendo que ella tuviese que toser disimuladamente para recuperar el ambiente.
suficiente, bien, haciendo una leve pausa ella volvía a su yo más formal, la razón por la que te solicité de esta manera que vinieses, es porque quiero investigar por mi cuenta sobre el tema del intento de asesinato, como solo tú y yo sabemos sobre esto y es peligroso para mí investigar sola, quiero que me acompañes a hacer un pequeño patrullaje durante estas noches. El castaño se quedaba parcialmente sin habla. Ella le estaba pidiendo que la escoltara en secreto durante las noches. Aquella predisposición no pasó por alto para la Citri, quien fingiendo un tosido cerraba sus ojos para continuar. Es imperativo que esto quede solo entre nosotros, para evitar levantar sospechas y para que no pierdas tu esfuerzo. Firmaré para ti un contrato demoníaco con otra identidad. Al acabar este trabajo te será concedido un generoso pago por tus servicios. Como la futura heredera del clan Citri puedo permitirme esto sin problemas. Issei se quedaba pensativo durante unos segundos. Eso era un gran plus. Él no era ajeno al hecho de que era un desastre con el tema de los contratos demoníacos. El único que había realizado con éxito hasta la fecha era el de la pareja de fanáticos de la armadura, y en esa ocasión la mismísima Arias tuvo que llevarlo de la mano durante toda la tarea. Un contrato de ese tamaño por parte de la líder del clan Citri podría ayudarle a arreglar su situación y a dar un paso más en su objetivo de convertirse en un demonio de clase alta y asimismo el rey del harem. Entiendo, si Kaicho necesita mi ayuda levemente los hombros. Bien, me alegra saber que puedo contar contigo para esta labor. Sé que será incómodo, pero, ahora ella hacía una pausa leve, cerrando sus ojos. No creo poder confiar en nadie más para hacer esto. Gracias. Ahora sí, el rojo en el rostro del castaño no se podía ocultar, haciendo que él reclinase la cara al costado alarmado, y... No, ningún problema. Es un placer. Me alegra escuchar eso, agregaba la peli negra con una sonrisa tranquila. El plan es el siguiente, necesitamos que nos encontremos a estas horas tras cerca de 30 minutos de charla sobre cómo iban a actuar, el castaño asentía a todo lo que la líder Citri decía estando realmente al tanto de cada detalle. Esto no era ajeno para ella, era la primera vez que veía a Issei tan concentrado. Muy en el fondo, ella estaba disfrutando del momento. Se dio cuenta que lo importante de la charla más que el plan, era la misma charla. Se sentía culpable en el fondo por eso y así las clases finalizaban y como tal, para la gente del clan Gremory empezaba la hora de sus labores como demonios, al menos en la parte formal la cual era los contratos demoníacos. Para Arias aún era extraño ver la extraña solicitud que había llegado solicitando directamente a su peón. Bien, antes de entregarte esto, ¿estás seguro que ya te puedes mover bien, Issei? Preguntaba Arias con genuina preocupación. Si así lo deseas, ¿puedo esperar un poco más antes de que vuelvas a hacer los contratos? No, me siento de maravilla, Buchou, contestaba el castaño alzando su pulgar entusiasmado. Tengo que pactar la mayor cantidad de contratos para poder cumplir mi sueño de ser rey del harem. Si me quedo quieto demasiado tiempo mi sueño se verá truncado. No me puedo hacer llamar hombre si dejo que eso pase. A eso la pelirroja simplemente suspiraba con una sonrisa relajada, la cual era acompañada por la sonrisa entusiasta de Asia. Era evidente el alivio en el rostro de ambas. Bueno, si lo pones así, no puedo decir nada más, finalizaba la pelirroja, solo trata de no sobreesforzarte. Y, Buchou, finalizaba el castaño dejando su casa, a pie, siendo que su vehículo de transporte demoníaco había sido destruido por él mismo utilizándolo como bomba suicida contra el sujeto en armadura de la vez del cruce de la ciudad.
razón por la cual, tras ver que su compañera él como estaba planeado, no le quedaba otra más que correr como atleta de olimpiadas hasta el punto de encuentro. Este se ubicaba curiosamente en la misma plaza donde él fue asesinado por primera vez, lugar de su segundo encuentro cercano con la muerte. Una sonrisa lánguida se adueñaba de su rostro, no pudo escoger un lugar menos emotivo para encontrarnos. Tras cerca de 10 minutos, el dragón rojo llegaba al parque en cuestión, donde a lo lejos, sentada en una modesta banca, se encontraba la líder del clan Citri y actual contratante. Para sorpresa de él, ella estaba en su uniforme de escuela. Incluso a esas horas, nada en su apariencia común estaba fuera de lugar. Buenas noches, Kaicho, comenzaba el castaño haciendo una avenida rígida en base por el cansancio. Buenas noches, Issei, contestaba esta levantándose de su asiento, y no tienes que hacer eso de reclinarte, tómate las cosas con calma. El pelo castaño asentía respirando hondamente. Bien, haré lo mejor que pueda. Tras reponerse, ambos adolescentes quedaban uno frente al otro. Para Issei fue una sorpresa ver que la presidenta del consejo estudiantil, si bien mostraba su rostro serio y sereno, este no se veía rígido como en otras ocasiones en la escuela. De hecho, podía decir que era una expresión de ella genuina y refrescante, una visión que se veía mucho más amable con el pasar de la brisa. Ella por su parte no podía que complacida, agradecida. Lo que ella estaba haciendo era más un capricho extraño que cualquier otra cosa, un capricho al cual estaba apelando a una persona que ella consideraba como la más voluntariosa y de cierta manera radiante y entusiasta, pero que esta misma la miraba a ella como una persona fría y cruel, razón por la cual el que él aceptase quizás era algo inesperado, pero, el solo hecho de que él estuviese ahí, con esa mirada que él tenía tan expectante, hacía que ella se sintiese bastante bien. Sé que ya es tarde para preguntarlo, pero ¿cómo te sientes, Issei? Ya me siento mucho mejor, gracias por preguntar, contestaba este señalándose con el pulgar. ¿Por dónde iremos primero, Kaicho? La peli negra se acomodaba mirando a la salida del parque. Haremos un patrullaje por este sector saliendo hacia el cruce de la ciudad. Seguiremos por ahí hasta rodear todo el borde exterior y finalizaremos llegando al centro de la ciudad. Este recorrido nos permitirá recorrer la ciudad en los puntos más críticos. Si hay alguien que esté esperando para atacarme, aprovechará este momento para atacarme. Si no, seguiremos así hasta que mi hermana me dé pistas sobre por dónde podemos buscar al sujeto que me quiere ver muerta. Issei pasaba saliva pesadamente. Esa frase le hizo recordar en extremo detalle lo que ocurrió aquella tarde donde ella casi fue violada frente a sus ojos. No dejaré que nada malo le pase, Kaicho, exclamaba el castaño con decisión. Por favor, no piense que está arriesgando su vida, al menos no mientras yo esté acompañándola. La peli negra asentía con una sonrisa amable. Lo sé, Issei, cuento contigo. Sin mucho más que decir, la peli negra del clan Citri avanzaba unos cuantos pasos por delante de Issei. Comenzando su patrullaje, este la seguía sin hacer ningún ruido, simplemente con las manos en sus bolsillos, mirando a los costados, tratando de hacer un esfuerzo de investigación, aunque él no tuviese la más mínima noción de cómo se hacía eso. No tienes que hacer eso, Issei, agregaba la Citri divertida. No es como si nos estuviesen vigilando desde las sombras todo el tiempo, y de ser así, créeme que esa sería la última manera de descubrirlos. Ah, lo siento, Kaicho, es la primera vez que me ponen a hacer esta clase de labores, decía este con una sonrisa tonta rascándose la cabeza. Es normal, por lo general los contratos que cerramos son más de servicios que de trabajos en sí. Por lo sepas hacer una labor de inteligencia,
Permíteme enseñarte. Tras caminar unos cuantos minutos, ambos llegaban a la intersección donde habían sido atacados la noche de hacía un tiempo. Bien, básicamente colocaremos avatares en distintos puntos de la ciudad, decía la peli negra mientras comenzaba a revisar en sus bolsillos hasta sacar un papel. ¿Avatares? Sí, son un hechizo alarma por así decirles, contestaba ella imbuyendo magia en este activándolo, arrojándolo al suelo donde el papel se incineraba y solo quedaba un rastro espectral azul. Lo que haremos esta noche, como te había dicho, es colocar varios de estos en los puntos que frecuento caminar en la ciudad. Cada vez que hagamos patrullaje los revisaremos ya que estos tienen la capacidad de absorber cualquier rastro de energía sobrenatural. Ahora ella se giraba mientras acomodaba sus lentes. Si alguien nos está siguiendo, eventualmente uno de estos puntos nos dará una pista sobre quién y en qué punto suelen enfocarse para vigilarme. El castaño golpeaba su puño contra su palma en señal de entendimiento. Ya veo, es como una alarma de humo. En términos simples, es exactamente eso, agregaba la peli negra un tanto contrariada por la horrible simplificación de tan bella explicación que había dado ella. Bueno, nuestro siguiente punto está cerca de la escuela, apresuremos el paso. Y así era básicamente el desarrollo de esa primera noche. Testigos ajenos al objetivo de ambos chicos, observaban a estos como a cualquier pareja adolescente, de amigos, de novios, de lo que fuese, puesto que mientras que el chico charlaba ella simplemente suspiraba respondiendo su pregunta o haciendo un mojín que representaba que quizás se le estaba yendo por algo simple y redundante en torno a lo que ella probablemente le hubiese explicado ya más de 10 veces. También estaba el mismo chico mostrándose un tanto más entusiasta como lo era común en la gente de su edad, saliese con algunas palabras que sus expresiones daban a entender que era como si estuviese divertido o animado, y si bien su fría y serena acompañante hacía un esfuerzo por no perder su temple, una que otra sonrisa escapaba de su rostro. Cualquiera diría que se trataba de un par divertido y hasta encantador de ver. Así era el ritmo de ambos, hasta que tras pasar cerca del sector comercial la peli negra ubicaba el último avatar de la noche, suspirando. Bien, esto será todo por esta noche, ahora solo nos queda recorrer estos lugares todos. Los suspiró de descanso. Por hoy ya terminamos. Y miraba el reloj en su muñeca. Vaya, fue más rápido de lo que pensé, murmuraba mirando a su contratante con una expresión divertida. En base es porque mi rutina es muy concentrada en estos lugares. Salgo de la escuela, hago mis compras, arreglo mis contratos y se acabó el día, contestaba ella con cierto deje de seriedad. A eso hice y ganaba una expresión meditabunda y silenciosa. Lo que la Citri acababa de decir realmente le recordaba mucho que él aún se sentía mal por lo dicho antes. Kaicho, debo decirlo, comenzaba él mientras que ambos caminaban por las concurridas calles nocturnas del bulevar comercial. Sé que me disculpe antes, pero es en serio lo que yo decía. Al decir esto, la peli negra giraba rápidamente sobre sí misma expectante a lo que hice y estaba diciendo, no quería decir que usted fuese una bruja antipática, es como decías, no entiendo mucho sobre el peso que debe llevar una líder de clan, no sé cómo lo esté manejando a ambas. Es que el lugar donde crecí está en relativa paz, supongo que eso debe ser bastante estresante. Y aún mantenía la cabeza agachada mientras caminaba. Tras decir todo eso, el silencio de la peli negra era algo tortuoso puesto que no daba ninguna reacción tras lo dicho. El ambiente de los pasos de la gente, la música de los distintos comercios y el cuchicheo hacía más difícil aún observar esos pequeños gestos que podían dar una pista. Finalmente, tras unos segundos,
La peli negra detenía su marcha en seco, sin voltear a mirar. Al alzar la mirada, Issei vio como la peli negra, aún dándole la espalda, suspiraba profundamente, pensando con sumo cuidado todo el asunto. Muchas veces no hay nada que me ponga en mi lugar, y si lo hubiese, como ya lo ha habido antes, probablemente reaccionaría mal, de manera grosera, como ocurrió contigo la tarde que discutimos antes del incidente con Barbatos. Ahora ella giraba, y para sorpresa de Issei, lo que vio en la mirada de Sona City era verdadera tristeza, tanta que no, pero rara vez siento que son realmente verdaderas ciertas palabras y ciertas críticas, y esto es, porque en efecto he estado fallando constantemente, si bien no con mis deberes, he estado fallando mucho conmigo misma. Me ha costado bastante trabajo entenderlo, mucho más aceptarlo. Ahora ella se agarra a su brazo izquierdo con su mano derecha, levemente deprimida. No es necesario que te disculpes, te agradezco que fueses tan directo conmigo. No supe cómo reaccionar al inicio, pero, tras meditarlo, era bastante cierto. Quiero agradecerte por eso también. Si bien lo que ella decía era algo que le daba la razón a él, al ver la cara de Sona Citri llena de tristeza con él y consigo misma, el castaño por primera vez experimentó un sentimiento que no experimento ni cuando casi dejo morir a Asia, ni cuando le falló a Lías en el duelo para cancelar el compromiso. Genuina culpa, porque él, si bien era algo temeroso para tratar con las mujeres, era la primera vez que había tratado tan mal a alguien. De manera, cuánto peso tenían las palabras, más las que se intercambian con alguien con quien no se está acostumbrado a actuar y que a simple comparación era diametralmente diferente a él. Sona, comenzó él con voz temblorosa, llamando la atención de la líder Citri. ¿Puedo llamarte así? La ojivioleta miraba al castaño un tanto confundida, porque él parecía tan meditabundo, quizás algo melancólico. Aún así, llamarla por su nombre de pila, sin ninguna intención ofensiva o retadora. Sí, contestó esta en un gemido ahogado. Sí, creo que si se trata de ti, estaría bien. Mientras respondía, ella se arreglaba el cabello mirando a los costados. Era la primera vez que una situación la superaba, siempre y cuando esto solo quede entre nosotros. No veo por qué no. Ya veo, contestaba el castaño igualmente atolondrado. Sona, la noche es algo joven, ¿por qué no aprovechamos y recorremos el lugar? La ojivioleta miraba al castaño un tanto más recuperada, y esto le permitía mirar en detalle que él, por alguna extraña razón, estaba actuando de manera mucho más torpe que antes. No era para menos, ni él mismo sabía lo que estaba haciendo. Supongo que no es mala idea, contestaba ella, ganando un leve color rojo en sus mejillas. ¿Qué propones, Issei? Preguntaba ella un tanto más curiosa. En ese momento era donde Issei, con toda la gracia de los dioses, recordaba que su única experiencia cercana personal similar a una cita había terminado con él en un charco de sangre, mientras su cita se burlaba de que él en efecto era un asco tratando con mujeres. A comer, gritaba este desesperado y nervioso con tal fuerza que casi manda a volar a la peli negra. Esta retrocedía levemente impactada mientras unos cuantos mechones de cabello rebeldes escapaban de su perfecto peinado, y se sudaba cada vez más frío. Sí, a comer, hemos hecho un largo recorrido y algo para comer no sería mala idea. Yo invito. Si bien Sona se sentía confundida al estar en esa situación tan extraña para ella como pasar tiempo con una persona porque sí, sabía que si no recuperaba su temple probablemente haría algo tonto que la comprometiese más que casi empezar a llorar como había ocurrido antes. Está bien, me parece una buena idea, decía esta acomodándose los lentes, recuperando su típico gesto serio, el cual era atravesado por una sutil sonrisa. ¿A dónde te apetece llevarme?
Pues, no fue sorpresa que minutos más tarde el único lugar al que al Castaño se le ocurrió llevar a la presidenta del consejo estudiantil fuese a una modesta heladería. Él, usando sus dos poderosas y reducidas neuronas, pensaba que quizás por ser de alta cuna ella sería algo remilgosa con la comida, por lo que no se la imaginaba con una pizza en mano ni mucho menos una hamburguesa que se podía haber desbaratado en sus manos. Al parecer la elección había sido acertada, puesto que ella estaba comiendo su helado al parecer con gusto, mientras que Issei, de tanto pensar en los gustos de ella, casi no sintió el sabor de lo que se supone que él estuviese comiendo en ese momento. No era para menos, si bien él había acertado con lo del tema de la comida. Dime, Issei, ¿qué es lo que disfrutas hacer en tu tiempo libre? Preguntaba la Citri, tratando de amenizar el ambiente que también se estaba haciendo un tanto difícil para ella, no porque el que Issei estuviese tratando de, llamémosle, ser un caballero le estaba generando a él una especie de tensión nerviosa, sino porque ella misma estaba en una situación similar. Ella era consciente de la impresión que despertaba en todo el mundo, y eso normalmente no le podía importar menos. Pero con Issei, justo en ese momento donde ambos estaban solos después de hacer un patrullaje y donde él se estaba esforzando en parecer un buen tipo, ella sentía que al menos debería tratar de ser más amistosa con él o más informal. Lástima que esa pregunta desembocaría en que Issei recordara que él, antes de ser parte del grupo de Arias y en su tiempo libre, dedicaba aproximadamente el 99,9% del tiempo a hacer tonterías que se relacionasen con espiar chicas o ver porno. Él tragaba saliva pesado, tenía que haber algo con que distraerla. Que hacía él además de pensar en tetas, que aunque ahora estuviesen en su casa no se atrevía a mirar o a tocar directamente? Vaya, murmuraba la Citri, viendo el panorama que ella nunca creyó ver en su vida, al menos no directamente. Nunca antes había entrado a un lugar así. El salón era amplio con sus luces apagadas, puesto que casi toda la iluminación venía de los distintos monitores y pantallas prendidos por parte de los chicos y chicas que competían furiosamente entre ellos con mandos o palancas en mano. Al fondo, el típico restaurante de comida chatarra donde algunos paraban a comer, y al otro lado una modesta tienda de chucherías, de peluches, películas y demás. Sí, la solución de Issei para aquella trampa mortal era ir a un arcade. Estaba en ese momento en un arcade junto a la fría y estricta presidenta del consejo estudiantil. Sí, llevaba rato sin venir por acá, pero antes me gustaba pasar todo mi tiempo jugando videojuegos, decía este, recorriendo las máquinas del lugar, fijándose en una en específico que hacía alusión a una película donde la humanidad había sido dominada por robots inteligentes en el futuro, y en vez de mando tenía un rifle de plástico. Esta cosa, murmuraba él tomando el artefacto en sus manos. Por su parte, Sona no miraba el lugar con interés. Sí, el típico lugar al que un chico llegaba a perder el dinero y el tiempo en sus tardes antes de entrar a la escuela media. Conocía uno o dos casos de esa índole. Lo único que le llamaba la atención del lugar a medias era la sección que tenía 5 tableros de ajedrez donde habían varios chicos jugando. Quizás lo único relacionado con sus gustos, el desinterés de la Citri por las máquinas y el que estuviese viendo el sector para jugar ajedrez, no fue ajeno para el Castaño. Pero bueno, será para otra ocasión, murmuraba este, reposando el arma en su apoyo, llamando la atención de la peli negra. ¿Jugamos una partida de ajedrez, Kaicho?, preguntaba este con una sonrisa tranquila. Entonces fue cuando ella notó el detalle sobre su actitud. No te preocupes por mí, Issei, contestaba la peli negra con una mirada condescendiente. Discúlpame, esta clase de lugares no es muy de mi ambiente. Si quieres jugar, no te contengas por mí. Después de todo, esta fue mi idea. Eso era un gesto noble por parte de ella, pero Issei sabía que el grueso de la idea de que ambos estuviesen ahí, era para que ella también se divirtiera por más mínimo que fuese.
Para la peli negra fue una sorpresa ver que Issei fue hacia la ventanilla y compró un monto de varias fichas. Al regresar él insertaba dos inserte player 2 Issei tomaba uno de los rifles mientras le pasaba el otro a la peli negra, quien lo miraba confundido. Si es así, entonces juguemos ambos primero esto y después vamos a jugar ajedrez. Es una buena idea, Kaicho. La peli negra miraba el juguete un tanto contrariada. No sé cómo se usa eso, dijo tratando de escapar a eso. En respuesta, Issei oprimía el mando de los dos controles haciendo que en la pantalla se mostrase las instrucciones. ¿Ves? No es difícil, Kaicho, contestaba el castaño pasándole de nuevo el rifle a la ojivioleta, quien tras unos segundos, tomaba esta con cierta apatía. Bueno, ya que insistes, pero será la única ocasión que hagamos esto, decía esta con tono molesto. La próxima vez que terminemos el patrullaje solo será comer e irnos a nuestras casas. Hecho, inserte música ridículamente épica de Terminator, y así comenzaba el juego, y como era de esperarse, mientras que Issei se defendía con lo que recordaba de cómo se jugaban esa clase de juegos, la Citri por su parte, si bien había leído y entendido las instrucciones, por la tensión y la rapidez del juego, ella se confundía a la hora de recargar el arma, a veces a punto de dejar caer el mando al piso, haciendo que a ella la matasen con facilidad durante las primeras veces. Aunque con el paso del tiempo y de los niveles, el juego de ambos se hacían mucho más fluidos. Era correcto decir que incluso la Citri estaba ganando un nivel de juego de manera ocasional de Issei y a su compañera mostraba la tremenda concentración de ella. Así la noche se iba haciendo más profunda y con el pasar de los niveles finalmente el juego terminaba, como era de esperarse de una amateur y de alguien que no tocaba un mando en tiempo. Los enemigos en oleadas y los ataques furtivos hicieron que las fichas del castaño finalmente acabasen apareciendo el mensaje de continúe. Issei suspiraba cerrando sus ojos apuntando al techo. Vaya, llevaba tiempo que no me centraba tanto en un juego que, al abrir los ojos vio que su compañera no se encontraba a su lado. Kaicho. Al mirar a los lados tratando de buscarla, vio que ella no había demorado en llegar a la ventanilla, sacando unos cuantos billetes a la carrera, golpeando con fuerza estos contra el exhibidor. Quiero lo que me pueda dar en fichas con esto, rápido. El empleado, asustado ante la imponente presencia y orden de la peli negra, no demoró en contar el dinero y pasarle una considerable cantidad de fichas, las cuales tuvieron que ser metidas en una bolsa de papel. Tan rápido como había llegado a ese lugar, ella volteaba a donde estaba su compañero, quien la miraba tanto sorprendido como asustado. Kaicho. Esas son demasiadas fichas. Por el peso de la bolsa y el tamaño, se podía ver que ahí no había menos de 60 o 70 piezas. La peli negra, ignorándolo, metía dos de golpe para evitar que el conteo continuase, así como tomaba su rifle con rapidez golpeando el cargador para recargar. No tenemos tiempo para eso, vamos Issei, exclamaba ella con autoridad, empezando el tiroteo virtual, y exclamaba asustado el castaño, continuando el juego, aunque su mente estaba más concentrada en ver cómo la misma Citri, que se veía tan desinteresada en el juego al inicio, ahora se mostraba entusiasta y hasta centrada en terminar, a tal punto de gastar su dinero así. Bueno, técnicamente ella es una líder de clan, no creo que el dinero sea problema para ella, pensó alzando sus hombros levemente, dejándose llevar. No podía negar que a esas alturas y con tantas fichas no sentía su sangre hervir con ganas de pasar ese juego esa misma noche. La noche ya era profunda y las últimas personas del lugar se retiraban. Tras una extensa jornada, ambos chicos también se preparaban para dejar el lugar. Era cierto que la que antes era una pesada bolsa de fichas ahora estaba bastante reducida, pero el objetivo había sido cumplido.
Ambos tallaron sus nombres en los récords más altos al terminar el juego, un recordatorio divertido si volvían a pasar por ahí. Bueno, no puedo negar que fue una forma interesante de pasar el tiempo. Comenzaba la peli negra recogiéndose. Sí, es cierto, murmuraba el castaño rascándose la nuca sonriendo lánguidamente. Estoy realmente cansado, no sé cómo hice para seguirle su ritmo en el juego. La verdad es que Kaicho da miedo. Antes de salir del local, Issei fijaba su mirada en las ventanillas de series y películas, viendo con cierta expectación que ya había salido la versión Blu-ray de su serie de chicas mágicas voluptuosas favoritas. ¡Wow! Exclamó él por lo bajo acercándose a la ventanilla llamando la atención de la Citrid, quien miraba cómo él pegaba el rostro contra la vitrina. ¿Así que también te gustan esas cosas?, preguntaba esta de manera un tanto hostil. Esto explica mucho de tu ridícula perversión. Ver series de anime no te hará bien. Issei, sintiendo las punzadas de hielo de la peli negra, giraba en cámara lenta, nervioso. Vamos Kaicho, no es tan malo, decía el castaño haciendo cara de tonto. La trama es lo interesante, lo de mi perversión bueno, viene de otra cosa, continuaba este. Seguro, contestaba prepotente la peli negra, agradecería que frente a mí no te dejases llevar tanto ante esa parte tan desagradable. Te hace parecer un niño pequeño e inmaduro. Una vena crecía en la frente del castaño. ¿Segura? Entonces ¿qué tal si apostamos Kaicho?, preguntaba el castaño con malicia. ¿Apostar? Sí, apostar, respondía Issei mientras hablaba con el encargado de la ventanilla, abriendo la vitrina para que él pudiese sacar unas cuantas carátulas. Según usted, ver anime está mal, ¿verdad? La peli negra se cruzaba de brazos acomodando sus lentes. En efecto, aseguraba ella, la tendencia de esta clase de entretenimiento es la exposición de cuerpos femeninos dibujados de manera surreal para satisfacer las necesidades pervertidas de los adolescentes que la ven. Nada más hay que ver ese pseudo modelo que representa a todos estos tontos que se hacen llamar otakus. En el fondo Issei sentía una fuerte punzada por parte de esas agresivas palabras. Podía jurar que escuchó gritar a Milton a lo lejos en el vacío de la noche. A eso él continuaba esculcando el acaparador. Vamos a ver, bingo, acá hay algo que nos puede servir, decía este sacando dos estuches con la misma carátula, pasándole el primero a su compañera. Este un tanto despectivamente recibía el objeto mirándolo un tanto fastidiada. ¿Toradora?, preguntaba esta mirando la carátula. ¿Qué se supone que es esto? Una pervertida serie, como dice usted Kaicho, contestaba el castaño con evidente malicia en su voz. Una serie que consta de 25 capítulos, así que me parece que es perfecta para nuestro divertido experimento. Una mirada despectiva se fijaba en el rostro de la peli negra. Dispara, ¿qué tienes en mente? Bien. Comenzaba Issei imitando el gesto de la Citri al acomodar sus lentes parodiándola. El reto es simple, le dejaré la primera parte, la segunda la guardaré yo. La cosa va de que solo ver la mitad de la serie le mostrará que está un tanto equivocada y seguramente querrá terminar de ver el resto. ¿Realmente crees que perderé mi tiempo en ver siquiera el primer capítulo de una de estas cosas?, decía ella señalando la carátula en su mano. Bueno, ahí está la apuesta, decía Issei mostrándose algo confiado. Ya que estás tan segura Kaicho, ¿qué deberíamos apostar si gano yo o viceversa? La Citri cerraba sus ojos. Ni siquiera hará falta, no veré nada de eso, decía esta, aunque para sorpresa y algo de alegría de Issei ella no parecía querer soltar la carátula. Así que no te preocupes en pensar en un castigo o una recompensa para mí. El mencionado simplemente suspiraba llevando sus manos a sus bolsillos.
Como digas Kaicho, la acompaño, sin más que decir. La Citri salía del arca de primero siendo secundada por Issei, igual que como se había hecho durante toda la noche. Al llegar al cruce de la ciudad, la Citri se giraba para ver a Issei. Bien, hoy fue un primer día interesante. Comenzaba esta llevando sus manos a su regazo. Gracias por acompañarme a hacer todo esto, Issei. No, para nada Kaicho, fue bastante divertido para ser un contrato demoníaco, contestaba el dragón rojo con una sonrisa amplia. Es más, hasta me dejaste quedarme con estas, decía este señalando las últimas monedas que quedaban de las fichas, serán buenas para pasar por ese lugar de nuevo. La expresión de la Citri se endurecía. Ya te dije que esto solo sería cosa de una ocasión nada más. Sí, lo sé, contestaba resignado Issei, pero bueno, buena suerte con esa serie Kaicho, decía ya el castaño girándose dándole la espalda a su compañera. Ya dije que, quería protestar por lo dicho, pero al ver cómo ya Issei le había dado la espalda, alzando su mano en despedida ella bufó un suspiro, haciendo lo mismo. Había sido un día bastante agitado y para finalizar esa pequeña maratón de videojuegos le había agotado más de lo que creía al llegar a su casa. Ella de nuevo comenzaba la típica rutina nocturna para finalizar su día, tomar su comida, calentarla, cenar educadamente en la mesa y terminar dándose un baño relajante que tensionará su cuerpo dejándola al pelo para una noche de encanto con Morfeo un poco más agradable que en noches pasadas. Mientras el agua caliente bañaba su cuerpo, Sona Citri no podía evitar pensar que en efecto, ese fue un excelente día. Vio que Issei ya estaba mejor, había hecho las paces con él. Ya a estas alturas ella sabía que era mejor aceptar que si quería la compañía de Issei, así fuese para hablar de cosas sin sentido como había pasado durante esa noche mientras él la escoltaba a hacer la primera parte de su investigación y a perder el resto de la noche. Era la primera vez que hacía algo así, que tomaba un control de videojuegos y se dejaba llevar de esa manera. Era la primera vez que gastaba dinero en esas cosas, era la primera vez que ella salía a solar con un chico, a fuese lo que fuese. Hasta ese momento cayó en cuenta que eso había sido una cita. Un gemido involuntario salió de desprovisto trayéndola a la realidad al darse cuenta de ese minúsculo detalle. Ella acababa de tener una cita, viéselo como lo viese. Furiosamente sonrojada ella salía del baño para prepararse para irse a dormir ya estando en pijama. Terminando de secarse el cabello la Citri se enfilaba hacia su cama, pero un objeto que ella había llevado le llamó la atención, un estuche de película que reposaba sobre su mesa central. Ella se quedó viéndolo unos segundos. Pensativa, ella le había dicho que el ver anime era una de las cosas que convertía a la gente normal, productiva, servidora de la ley en unos degenerados pervertidos, pero que le daba la pauta a ella para decir esas cosas. La primera y la obvia, los chicos de la escuela con la que ella ya estaba acostumbrada a lidiar, Sagi en primera instancia y en términos más desagradables, Issei y compañía a quienes ya se les había decomisado una ridícula cantidad de porno de este estilo, pero, la segunda era la razón que más verificaba lo que ella decía. Sona Taan. Sona, saluda a tu amorosa One-chan. Mira cómo me queda este traje, ahora soy la única y original Mao Shoujo Leviatán mágica. Lista para proteger el mundo con el poder del amor lésbico por mi hermanita Sona Taan. La sonora palmada a su frente sonaba por toda la habitación. No era difícil discernir que ella pensase así al ver a su hermana mayor, una de los grandes líderes demoníacos,
un talento quien llegó a ser Daima a tan corta edad y asimismo la mujer más hermosa y carismática que ella conocía y admiraba como nadie, convertida en una pervertida amante del yuri incestuoso con complejo de chica mágica. Por ver esta clase de cintas le daba la pauta para creer con todo derecho lo que ella decía sobre esas series, aunque siendo superada por su curiosidad, la peli negra tomaba la cinta en la intimidad de su privacidad, mirando la portada con sumo detalle. ¿Realmente esto pervierte así a las personas? No veo mucho a primera vista, decía esta intrigada mirando la portada, observando también al televisor que ella tenía en su habitación con su Blu-ray. Tras pensarlo con sumo cuidado, destapó la carátula y puso el CD en el dispositivo, encendiéndolo a su vez mirando la pantalla de inicio. No había nada raro más allá de lo curioso de los personajes. Bueno, ver un capítulo no hará daño, con esto puedo saber qué es lo que ensucia a las personas y me ayudará a estar preparada para ello, decía esta dándole play mientras el inicio comenzaba a correr, dándole la pauta a ella de que se acomodase en su cama, sujetando una almohada abrazándola. Unas pocas horas después, se podía escuchar a las afueras del apartamento de la peli negra el destructivo ruido de unas palomitas de maíz siendo cocinadas a una hora cercana a las 3 de la mañana. Tsubaki, como cada mañana, llegaba lista para cumplir su agenda como estudiante, vicepresidenta del consejo estudiantil y reina del clan Citri, pulcramente arreglada con la mejor disposición del mundo. Esta mañana llevaba una recientemente por ella y por Sagi, quien al ser el miembro más reciente del equipo aún necesitaba una guía adecuada de cómo debía sellarlos. Esta misma con energía pero respetuosamente abría la puerta de un empujón. Buenos días Kaicho. En efecto, ella no daba crédito a sus ojos, su líder se encontraba recostada sobre su brazo, aunque peinada algunos mechones rebeldes escapaban de su lugar y por el movimiento rítmico de su pecho, parecía ser que estaba dormida. La vice se acercaba a su líder con paso cuidadoso, al parecer estaba lo suficientemente profunda para no notarla a ella mientras se acercaba. ¿Kaicho?, preguntaba Tsubaki, finalmente, aún sintiendo que podía ser una falta de respeto para con su líder. Ella comenzaba a empujarla levemente por la espalda. Ante los primeros empujones la líder Citri se levantaba de golpe haciendo retroceder asustada a su reina. Tsubaki, exclamaba la líder Citri mirando a todos lados con un deje de confusión. Al enfocar su mirada en su reina, esta retrocedió levemente impactada. Buenos días, ¿puedo preguntar por qué esa expresión? Kaicho, la reina Citri fingía toser para volver a su carácter habitual. ¿Usted se desveló trabajando? Sona estrechaba sus ojos levemente. Era tan obvio que ella no había dormido nada. ¿Puedo preguntar qué te hace pensar eso, Tsubaki? La mencionada parpadeaba varias veces. Eso era evidente a luces. Su ama estaba tan cansada que no podía pensar que su apariencia la delataba. Solo es una impresión mía, Kaicho, pero también puedo decir que es así puesto que tiene unas considerables ojeras. Sí, aquellas palabras llenaron de terror el corazón de Sona Citri, quien de su estuche personal sacaba un espejo de mano, mirando con pavor cómo esas manchas moradas opacaban sus ojos, pequeñitos por el daño que estaban sintiendo al no haber descansado. La cabeza de la peli negra llegaba a parar violentamente contra su escritorio, dejando nada más el quejido ahogado en un gemido. ¿Puedo preguntar por qué pasó la noche en vela? La pregunta de Tsubaki era de genuina preocupación y eso era algo que Sona apreciaba. Sin embargo, no le podía decir la verdad, no le podía decir que pasó toda la madrugada viendo la serie que Issei le había pasado, y mucho menos le podía decir
que solo habían sido los 13 episodios que él le había comprado a ella y que ahora sí estaba muriendo por ver la continuación. Informes, dijo esta sin despegar la frente de su mesa, muchos informes, era una mentira descarada y poco creíble, pero la falta de sueño hacía que su cerebro no funcionase en norma. Tsubaki, al tanto de eso, también simplemente se limitaba a dejarlo pasar. Ella entendía que su ama estaba cansada y que de momento, no le apetecía decirle la razón de su cansancio, quizás después si era un asunto de importancia, pero por ahora. Entiendo, contestaba la Arena Citri dejando sus documentos en su mesa, procederé a empezar mis clases. Kaicho, si está muy agotada, no me molestaría que me relevara una, o contestaba Sona sin levantar su cabeza. Si lo pones así, quiero que dejes el inventario organizado, del resto me encargaré yo tomándome un café o algo. Entiendo, por favor, no se sobreesfuerce. Sin decir más, la reina Citri se retiraba dejando sola en el lugar a su ama, quien no tenía ganas de levantar su cabeza. La mesa le estaba pareciendo increíblemente cómoda para apoyarse como almohada. ¡Qué fastidio!, murmuraba esta levantándose levemente mareada y fastidiada. No le molestaba la idea de dormir un poco en la comodidad de su puesto, pero no tenía tiempo para eso, además de que ella sentía que necesitaba un poco de escarmiento por su estupidez. Agradecía que gran parte de su trabajo ya estaba hecho de antes, ahora solo quedaba resolver la situación de turno. Levantándose de su puesto, ella se dirigía a la sala de expedientes, comenzando a escudriñar entre los distintos folders, más precisamente los del grupo A21 en específico. Al encontrar la información que necesitaba, no perdió tiempo en sacar su celular. La última ya no era viable en ese entonces, al parecer. Ahora la forma de contactarlo sería un tanto más personal. En medio de las clases, el castaño estaba en su típica rutina de no pararle una pizca de atención al profe y más bien dedicarse a observar la pista del club de atletismo en la cual los clubes deportivos desempeñaban sus labores de turno, esto, dándole una generosa vista de muchos de los pibones de la escuela. En Blomers sí, estaba en su sosiego, nadie al parecer quería decirle nada, puesto que ya eso, como había dicho la misma presidenta del club estudiantil, era un esfuerzo inútil ya a esas alturas. Aunque volviéndolo a la realidad, el castaño sentía que su celular estaba vibrando débilmente hasta volver a su inactividad. Al parecer un mensaje de texto había llegado. Con cierta intriga él sacaba su celular disimuladamente para ver lo que decía el mensaje. Necesito que nos veamos en la parte posterior del edificio antiguo, asegúrate que nadie sepa que vienes. SS. Se preguntó intrigado por lo bajo, aunque no hizo falta mucho tiempo para que él entendiera de quién era el mensaje. Un furioso color rojo se apoderaba de su rostro. Una cosa era llamarlo a la oficina del consejo, otra, decirle que se encontraran a solas a escondidas de todos. Issei-san. La voz de Asia le hacía volver a la realidad, dándose cuenta de que todo el mundo lo miraba con extrañeza por la expresión nerviosa de su rostro. ¿Ocurre algo? No, nada Asia, discúlpame, parece que no me siento muy bien. Iré al baño, decía pidiendo el permiso de turno y saliendo corriendo del salón como alma que era perseguida por el diablo, teniendo cuidado de no ser seguido y algo nervioso. Y llegaba al punto de encuentro del mensaje de texto, para ver que en el lugar no había nadie. Mirando a los costados esperaba ver si alguien aparecía, pero no tenía aspecto de que fuese así. Esto le hizo bufar un suspiro pensativo. Rayos, para esto me hizo salir de clases. Ahora que lo pienso, ¿cómo obtuvo mi celular? Estaba en tu expediente académico. La voz de la Citri le llamó la atención, quien aparecía de atrás de un árbol acercándose a él cruzada de brazos. Disculpa la demora, tuve mis dificultades para llegar acá separada de cualquiera de mi séquito.
Ya veo, pero Kaicho, si bien el ver que ella estaba ahí hacía que las cosas se articulasen un poco, había una o dos pequeñas cosas fuera de lugar en la apariencia de la Citri, cosas que hice y no podía evitar notar. ¿Puedo preguntar por qué está usando lentes oscuros? Sí, a diferencia de las otras ocasiones, esta vez eran gafas de sol las que adornaba el rostro de la peli negra, ayudándole a disfrazar ese pequeño detalle en los ojos de ella. Amanecí algo sensible de los ojos, así que estoy utilizando estas para filtrar la iluminación agresiva del sol hasta que se recuperen, contestaba esta con su perfil más serio y profesional, tratando de disimular por todos los medios su falta de sueño. Sin embargo, parte de sus expresiones eran más rígidas que de costumbre, su cabello tenía 2 o 3 mechones considerables fuera de lugar y una amplia gota de sudor recorría su mejilla. Nada de esto fue ajeno a Issei, quien por primera vez sintió una malicia interior al ver a la presidenta del consejo estudiantil en tan curiosa situación, por lo cual lo dominaron las ganas de poner en jaque a la líder Citri. Si fuese solo en eso, ya veo, contestaba él sonriendo perversamente. Kaicho, ¿dormiste adecuadamente anoche? Preguntaba este con malicia. La peli negra dejó salir un leve chasquido ante la pregunta. En efecto, dormí el tiempo adecuado como siempre. Entonces, ¿por qué tienes esas ojeras? Por primera vez, Sona Citri retrocedía ante una pregunta, dando un paso atrás mostrando que había sido tomada con la guardia baja. ¿Se ven mis ojeras? Preguntó. ¿Está nerviosa? No, contestaba mordazmente el castaño, pero gracias por decirme que si las tenías. El ambiente se enfrió tan pronto él dijo eso, no era para menos. Sona Citri acababa de perder un juego de roles de la manera más obvia, y eso la frustraba, más el hecho de ver que Issei sonreía perversamente como si hubiese ganado contra un acérrimo y maligno enemigo. Quizás la realidad no era muy distinta, pero en ese momento, ¿qué más daba? Bien, lo admito, dijo ella quitándose los lentes oscuros, revelando las bolsas moradas debajo de sus ojos violetas, poniéndose de nuevo sus gafas comunes. No dormí nada anoche. ¿Y la razón fue? Eso ya lo sabes. Acepto que la serie era más interesante de lo que pensé, comenzó ella cruzándose de brazos, cansada. No podía disimular su sonrojo de pena. Antes de darme cuenta había acabado el CD para cuando me tenía que levantar para ir a la escuela. Y no podía evitar reír por lo bajo. Aquello era demasiado hilarante. Sona Citri, fría y estricta presidenta del consejo estudiantil, había pasado la noche en vela viendo una serie de anime. ¿Entonces yo gano? Preguntó este sacando de su chaqueta la carátula con la siguiente parte de la serie. Sí, tú ganas, Issei, contestaba esta rapándole mordazmente la película al dragón rojo. Debo decir que la historia me dejó intrigada. Tenías razón en ese aspecto, al parecer no todo lo que es de anime es malo. Tras calmar su hostilidad ella bufaba un suspiro de derrota. Bien, ¿qué quieres como premio por ganar tu apuesta? Ella esperaba expectante mientras que el dragón rojo se quedaba cruzado de brazos y ojos cerrados, pensando con sumo detalle. Su siguiente reacción fue suspirar por lo alto. No va a hacer nada, contestaba él abriendo los ojos con una sonrisa serena. Solo estaba molestando a Kaicho en ese momento. Me alegra ver que te divirtieras. La ojivioleta miraba con cierta intriga y en parte decepción esa respuesta. Había aceptado la apuesta de manera despectiva, sabiendo que ella en su estricta persona no perdería, pero lo había hecho, y ahora se sentía obligada a cumplir con su penitencia. Eso en la superficie. Más personalmente, la idea de perder la oportunidad de hacer algo por Issei después de todo lo hecho por él, le molestaba. ¡No! Contestaba ella autoritariamente, asustando al castaño en el proceso. He perdido una apuesta y mi nombre sería manchado si no respeto nuestro acuerdo, así que repito, ¿qué quieres por haber ganado? Siéntete libre de pedir cualquier cosa que esté en mis capacidades o recursos.
Quizás era la falta de sueño y el cansancio consiguiente, pero Sona Citri en esos momentos era mucho más expresiva que en otras ocasiones, sus gestos eran más vividos y menos rígidos ya tras haber sido descubierta, eso hizo que el deseo ferviente que tenía por compensar a Issei se viese reflejado en su rostro con extrema viveza, su cuerpo igual lo reflejaba al de accionar tan explosivamente señalándose a sí misma con una mano y extendiendo su otra mano al costado, gestos que impactaron con fuerza al único espectador que la había visto actuar así en toda su vida. Esa no era la Sona Citri que vivía encerrada en sus obligaciones siempre con un gesto amable formal, no, era su versión más vivida mostrando sin consideración alguna cómo se sentía con sus gestos. El rostro del castaño se tiñó de un vívido color rojo, mientras las imágenes de su sueño recurrente lo golpeaban de improviso. Linda, susurró por lo bajo, para su suerte más bajo de lo que la Citri podía escuchar. ¿Aunque va a ser? Preguntaba esta mirando con molestia al castaño al verlo actuar tan extraño, unas veces estaba rojo, otras veces tartamudeaba para él, ya se le estaba haciendo fastidioso. ¿Acaso se estaba burlando de ella? Realmente no se me ocurre nada, contestaba este rascándose la nuca, realmente cuando propuse la apuesta solo lo hice en el calor del momento, no tengo nada que quiera de momento. Entonces que sea cualquier cosa idiota. Lo primero que se me venga a la mente. Ahí fue cuando el castaño notó que la cosa se estaba poniendo seria, más al ver cómo la peli negra mirándolo con sus cejas tan juntas como podían y manos en su cintura se acercaban mirándolo inquisidoramente, poniendo esos rasgos que tanto estaba notando de momento, cruelmente más cerca. La saliva pasando por su garganta hizo más eco que un grito de guerra. Lo primero que se te venga a la mente, murmuró él. Joder, si lo primero que se le estaba viniendo a la mente era que ella estaba peligrosamente cerca cuando él estaba aceptando que si estaba atraído por ella, quizás fue cosa de la casualidad que también viniese a su mente la manera como Ias lo había premiado tras vencer a Riser Phoenix. Un beso, murmuró este tontamente medio atónito creyendo que lo había dicho en voz baja sin darse cuenta, no fue tan bajo como lo fue anteriormente. Si ante el aire se había enfriado, ahora parecía que hubiesen quedado atrapados en el agua lluvia de una noche de invierno. La peli negra parpadeaba varias veces. Espera, ¿qué dijiste? En ese momento, Issei se dio cuenta que se le había ido la lengua, alertándose rápidamente, separándose. No, nada, no dije nada. Decía este aleteando las manos en defensa, no he dicho absolutamente nada. Sí, en efecto lo dijiste. Lo encaraba de nuevo la Citri dando un paso hacia él haciéndolo retroceder hundiendo su dedo índice dolorosamente en el pecho del castaño. Dijiste algo comprometedor. Exclamaba ella, aún con ciertas dudas sobre lo que había escuchado, no parecía ser real. No dije nada, en serio. ¿Que si lo dijiste? Exclamaba esta molesta, repítelo. Issei retrocedía más, hasta quedar contra la pared, acorralado en su totalidad. ¿Qué se supone que debería repetir? No dije nada. ¿Que querías un beso? Tras gritar eso, el tiempo se detuvo momentáneamente, hasta ahora, dándose cuenta de que estaba obligando a Issei a que le dijera que le diera un beso con un tónito de voz un tanto elevado. ¿Escucharon eso? Comenzó el barullo en las cercanías. ¿Hay alguien ahí? Oye, parece que alguien se estaba tratando de declarar. Sí, eso me sonó a mí también. Vamos a ver. Los susurros que se escuchaban a lo lejos erizó la piel de ambos, alertándolos de que no demorarían en ser rodeados. Rápidamente el castaño miraba en todas direcciones, incluyendo por arriba, un tanto confiado en sus habilidades físicas superiores. Él saltaba por sobre el muro quedando en el borde de este, pasándole ahora la mano a la Citri para que saltase y se agarrase de él.
Tan pronto como ella lo sujetaba, él tiraba con fuerza, subiéndola junto a él, escondiéndose en los envejecidos tejados del lugar, mirando de reojo como los curiosos llegaban para ver que no había nadie, aburriéndose a lo poco. Tras eso, ambos liberaban un suspiro liberador. Válgame, eso, estuvo cerca. Comenzaba Issei al patio para luego mirar a la peli negra. Esta, en contraste con hacía unos minutos, tenía de nuevo su expresión serena y fría, estilo líder de clan. Issei agradecería que lo mejor según su criterio, el cansancio y los sentimientos personales le habían podido, no podía permitirse tomar decisiones en ese estado. Agradecía que los curiosos estuvieron por el lugar lo suficiente como para que su cerebro se enfriara. Para Issei, nada de lo que estaba diciendo la peli negra tenía sentido. Primero lo interrogaba sobre el querer besarla y ahora salía con esto. Bueno, en parte era una ventaja para él. ¿Cómo le explicaría a ella sobre ese extraño arrebato que le dio? Con cierta resignación, puesto que él en el fondo si deseaba eso. Él sentía el deseo de su compañera, como man de Kaicho, labios sellados, murmuró el castaño mirando de nuevo al patio. De alguna manera eso ya había perdido la diversión. Los días transcurrieron de manera muy común para muchos, o más que decir común, como muchos de ellos ya pensaban que funcionaban las rutinas de ellos. Trias contemplaba entusiasta lo que Issei aportaba al equipo. Ya no solo era el brazo armado del clan Gremory, de alguna manera ese contrato firmado con su contratante particular estaba yendo a las mil maravillas, por lo cual él ahora cumplía todas las condiciones de un buen sirviente. Tsubaki miraba a su líder también con cierto entusiasmo. Ella ya conocía de hacía tiempo a Surei, por lo que le conocía perfectamente esos pequeños gestos de ella que intuían a que estaba de buen humor, alegre incluso podría decirse desde su estoico perfil. Tenía curiosidad sobre qué la hacía estar tan de buen humor, pero por respeto prefirió mejor quedarse con la incógnita. Ella no imaginaría la verdad. Noches Issei, como siempre, ambos se reunían cuando caía la noche, comenzando a patrullar los puntos que Sona en su momento había colocado y algunos otros que ella ubicaba en otras partes. Las pistas iban y venían, definitivamente había un rastro pero nada conciso como para formular una teoría. Sin embargo, eso poco importaba, no era un secreto para ambos que la estaban pasando bastante bien, que se habían hecho íntimos, mejores amigos si se le podía decir así. Ahora Sona le enseñaba a Issei a jugar ajedrez con más pericia, así como él le enseñaba a ella ciertas cosas que solo un adolescente, no tan pervertido como él, podía hacer en su tiempo libre. Sí, eran días agradables, lástima que no todo podía ser color de rosa, más cuando un problema más grande de lo que podían sostener ambas adolescentes líderes del lugar podían soportar, más cuando el problema era un cadre de Grigori. Final capítulo 4.